¿Qué decías, Ana? Y le brota el libretista, ¿viste? Yo decía, ¿a dónde va con esto? Se enloqueció Mauricio. Está teniendo un ictus. No, el remate perfecto. Seguimos con Ana Ribeiro, Juan Grompone, Mauricio Rosenkopf y Gonzalo Pérez del Castillo, último, como corresponde. Se está pasando, verdaderamente. Cambiamos. Vamos a otro tema. The time for the healing of the wounds has come. The moment to preach the chasms that divide us has come. The time to build is upon us. El tiempo de curar las heridas ha llegado, el momento de salvar los abismos que nos dividen ha llegado, es la hora de construir. Así hablaba Nelson Mandela en 1994, cuando se convirtió en el presidente electo democráticamente en Sudáfrica. Mandela, un ícono de la lucha contra el apartheid, que pasó 27 años en las cárceles del régimen racista blanco, hubiera cumplido 100 años este pasado miércoles. En su homenaje se organizaron espectáculos, exposiciones, torneos deportivos, se publicaron libros y hasta se imprimieron nuevos billetes con su rostro. En Johannesburg, su última esposa encabezó una marcha en su honor. Además, el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, disertó ante 200 jóvenes que participaron de un foro sobre liderazgo organizado por la Fundación Nelson Mandela. Un día antes, Obama dio un discurso repleto de críticas veladas hacia el hoy presidente de Estados Unidos, Donald Trump, hablando ante 15.000 personas que se dieron cita en un estadio en Johannesburg. Obama alertó contra los políticos autoritarios que recurren a la política del miedo, que solo mienten, que niegan la existencia del cambio climático, entre otros puntos. Mandela, a 100 años, ¿qué les despierta? ¿Va Gonzalo primero? Dice Ana que sí. Mira qué bien. Qué elogio. Te señaló con el dedo índice. Los últimos te lo había dicho. Bueno, para mí Nelson Mandela junto con Mahatma Gandhi fueron no solo los líderes políticos más importantes del siglo XX, pero también los líderes espirituales más importantes del siglo XX. ¿Y por qué digo esto? Porque me parece que el mensaje de ellos como líderes espirituales, espíritus en el sentido humanístico, es decir, todas esas cosas que tiene la humanidad, que no son materiales, como el amor, la compasión, la solidaridad, no son cosas materiales, son cosas espirituales que tiene la humanidad. Estos líderes no le pedían a los demás, o no profetizaban desde su religión, desde sus convicciones. Ellos lo que pedían es, no le pedían ni Mandela a los blancos que se conviertan en negros para poder llevarse bien, ni Gandhi le pedía a los musulmanes pakistaníes ni a los ingleses que se conviertan en hindúes, porque los hindúes eran los que tenían razón. No, esta gente lo que hizo fue tratar de llegar a acuerdos de convivencia entre seres humanos en base a ciertos principios de igualdad y de respeto mutuo. Y yo creo que es un mensaje que muy pocos otros líderes políticos e incluso líderes religiosos han sabido igualar. Así que creo que Nelson Mandela es enorme como líder político y líder espiritual en ese sentido. Pero además de tener esta condición tremenda, Nelson Mandela tuvo la capacidad no solo de terminar con el apartheid, que era una de las cosas más odiosas, sino que la gente se olvida que en cuanto los blancos hicieron una amague de dejar el poder, se armó flor de lío entre las distintas tribus negras de Sudáfrica. Y que en esos años entre la liberación de Mandela de la cárcel y que él tome el poder, las peleas y las reyertas entre zulúes y distintas tribus fueron tremendas, porque ellos dijeron, bueno, ahora que los blancos se van, la cuota de poder, ¿cómo la dividimos? Es decir, él supo resolver problemas internos, los mismos problemas internos que nosotros no sabemos resolver acá en el Uruguay, multiplicados por 10, lo supo resolver en una forma que muy pocos otros líderes no pudieron. Y después,
Nelson Mandela era, cosa que muy poca gente sabe, era un boxeador, amaba el deporte. Y decía en un ring de box, tú no te fijas ni el color de la piel, ni la religión, ni las creencias del oponente. Ahí estás de igual a igual, hombre a hombre. Y era un amante de todos los deportes. Y eso es una característica que muy poca gente sabe. Él con su gimnasia de boxeo y todo, la hizo regularmente durante sus 27 años de prisión. Y me parece muy bien, con esto termino, que hayan invitado a Barack Obama a hacer su discurso a los 100 años de su natalicio. Barack Obama es una persona a la quien le tengo mucho respeto personal e intelectual, pero que lamentablemente no pudo conseguir ninguna de las cosas que consiguió Mandela. Barack Obama tenía un programa muy lindo, muy ambicioso, iba a parar las guerras, cerrar Guantánamo, hacer un montón de cosas, no logró hacer ninguna. Mandela sí, y eso hace una diferencia. Bueno, está muy bueno los comentarios de Gonzalo. Mandela, además de ser boxeador, se recibió de abogado, lo que era muy difícil para los negros en aquella época. Es decir, era un hombre que llevaba un bagaje de cultura y crea una organización, inclusive la lucha que se desarrolla ahí es una lucha que todavía sigue contra el colonialismo y sus secuencias. Y creo que con Gandhi es uno de los referentes excepcionales de la gente que ha dejado un pensamiento, una conducta, una actitud y una constancia. 27 años picando piedra no es grano de anís, y hay cuestiones que uno no debe dejar de pasar por alto. Se enfrentaron contra el colonialismo en todas las formas posibles y todas contribuyeron un poco a esa salida que se dio, incluyendo el periodo en que Mandela, desde su organización política, estaba al frente de la lucha armada y en acciones armadas contra un gobierno criminalmente represor y que tiraba a mansalva. Yo quiero, de un libro de él, quiero dejar dos pensamientos de Mandela, el libro de Conversaciones consigo mismo, donde dice dos conceptos que son de alguna manera señeros. Si quieres hacer las paces con tu enemigo, tienes que trabajar con tu enemigo. Entonces se vuelve tu compañero. Y la otra es: nadie nace odiando a otra persona por el color de su piel o su religión. La gente tiene que aprender a odiar, y si ellos pueden aprender a odiar, también se les puede enseñar a amar. Y por último, porque hay cosas que avanzaron en los días de Mandela y por lo visto otras que no, porque la economía siempre siguió en manos de los blancos. En Sudáfrica el avance de los negros a nivel de la sociedad no ha fructificado, es decir, que está faltando algo más. Y es una frase, un comentario que dejó su nieta, que dijo en los actos donde Obama estuvo expresando un formidable discurso, y la nieta dice: mi abuelo estaría enormemente decepcionado con la Sudáfrica actual. ¿Quién sigue? Yo quiero saber, bueno, pero después, ¿qué va a decir Juan de un marxista? Porque Mandela se define como marxista, aunque no sé si lo aplicó cabalmente y todo el tiempo, pero alguna definición por dio. una alusión.
¿Quién habla primero entonces? Juan. ¿Habla Ana o habla Juan? Ana quiere ir última. Atendiendo al requerimiento de Ana. Quiere cerrar. Bueno, Mandela es un típico representante de la etnia Xhosa, es decir, pertenecía a una etnia que se llama Xhosa, y igual que otro distinguido, muy distinguido sudafricano, que era el arzobispo y cardenal Desmond Tutu. Ambos pertenecían a la etnia Xhosa. Y a la Casa Real Tembú. Y la etnia Xhosa, lo más importante que tiene es que posee una filosofía humanista que se transmite de generación en generación y que se llama Ubuntu. Es decir, que contra aquellos que piensan que África no produce nada, no produce ninguna actividad intelectual ni nada, ahí hay una etnia que tiene un pensamiento filosófico humanista que es de tanto o más nivel de lo que podría haber sido el humanismo en el Renacimiento o el humanismo en la Ilustración. Y esta filosofía Ubuntu fue lo que aplicó a la política, igual que todo lo que hizo Tutu en su actividad. Es decir, creo que Tutu fue Premio Nobel de la Paz, ¿verdad? Es decir, que el fenómeno de Mandela también. Mandela también. Y Mandela también. Es interesante lo que estás destacando, ¿no? Es lo Porque que estoy diciendo. sin Hay duda, un substrato filosófico ahí dentro está, de esto. ahí está. Sin duda que está la personalidad de Mandela de por medio, pero hay una tradición en la que él venía inmerso. En la que él venía que inmerso de algún modo lo y empujó. secular, ¿no? Es una tradición secular. Y la reconciliación con otras, con los de los blancos y entre las distintas tribus no es otra cosa que la aplicación práctica de esa filosofía humanista en que considera igual a los semejantes, es decir, considera lo que tienen en común todos los humanismos desde siempre. Y es imposible entender la acción de Mandela sin esta base filosófica, yo creo. Y si nos por la referencia a Gandhi, es decir, creo que sí, que la referencia a Gandhi es similar, porque Gandhi, que era un hindú, está muy imbuido de la filosofía budista, no de la religión, porque el budismo no es una religión, o mejor dicho, originalmente no era una religión, sino que era originalmente una filosofía, y también está infundido del humanismo budista. Y eso es un poco lo que tiene que ver con todo esto, es decir, que es lo que tienen en común. Ana, ¿satisfizo tu curiosidad esa Sí. forma de encarar el tema de parte de Juan? Sí, porque mi reacción cuando esto fue propuesto como tema, digo, bueno, vamos a caer en cosas que son a esta altura lugares comunes, y no lo digo con sentido despreciativo, es como ¿qué otra cosa decís de Mandela que no sea el elogio? No, y además hay en como esta una misma mesa, unanimidad. en esta mesa de los viernes, Mandela ha estado en distintas ocasiones. Exacto. Recuerdo en particular la admiración de Carlos Maggi, ¿no? Por la Exacto. figura y la obra de Exacto. Mandela. Entonces, mi pregunta era, bueno, este hombre que él mismo dijo, no soy un santo, nunca lo fui, e incluso si se llega a definir a santo como un pecador que sigue intentándolo, ni siquiera esa definición de santo puedo aceptar a propósito de mí mismo. Sin embargo, si observamos, Mandela es probablemente el único, o uno de los pocos, no sé de otros, ilústrenme si me equivoco, político que tiene esa admiración unánime a su alrededor y esa tendencia a la sacralización, ¿no? La sorpresa ante el planteo de Juan, que la pude ver en ti, es, caramba, era obvio, ¿cómo no nos dimos cuenta antes? Nadie nace como un hongo después de la lluvia, Claro. Viene en una tradición cultural. Entonces, ¿pero eso por qué? Porque tendemos a sobrecargar la individualidad excepcional. La figura heroica en Mandela es rotunda. Si uno se pone a pensar, hay una serie de contradicciones que obviamente a lo largo de una vida tan larga, que llegó casi a los 100 años, es explicable. Evolución, contradicción, usen la palabra que quieran, pero el señor que fundó la Lanza de la Nación terminó tomando té con la reina y manifestando abiertamente su admiración por la institución poder legislativo, cámaras en el sistema inglés. No pudo, como bien lo señaló Mauricio, pese a sus logros, que los tuvo y mucho, no pudo cambiar esa economía que sigue determinando un lugar de segundo y de supeditación y de dolor y pobreza para una inmensa mayoría de población negra. No pudo con eso de raíz y de fondo. Pero
si uno sigue mirando hay otras cosas. Se confesó, se dijo marxista en algún momento de su vida, cuando joven tenía un retrato de Lenin y otro de Stalin en su habitación. Sus textos supuestamente marxistas son bastante banales, no agregan nada, no había allí un valor, salvo el de la furia. El Mandela joven, el Mandela que funda la Lanza de la Nación, es un Mandela guerrero. Uh-huh. Es quizás el boxeador del cual habla Gonzalo, pero en sus 27 años, cuando sale, y yo creo que ahí es esa condición que tiende a construir la figura heroica, en él, siendo como fue, un hombre con todas las falencias que la humanidad contiene. Es el hecho de que él, cuando sale, apuesta a todos los que mis compañeros mencionaron aquí, la conciliación, lo cual implica el perdón y no la furia convertida en rencor. Creo que eso es de una grandeza humana muy elogiable, y que es lo que hace que como político se diferencie, porque estamos olvidando que fue amigo de Gaddafi, entre otras cosas, ¿no? Que le perdonó a Gaddafi un montón de cosas, porque Gaddafi en su momento supo ir en contra del apartheid, que demoró mucho en llegar a la postura que tuvo al final de su vida en cuanto al SIDA, porque no entendía el problema. Había estado 27 años alejado del mundo y de cualquier ejercicio sexual, así que era bastante comprensible que no entendiera una pandemia de ese tipo, tan moderna. Era un drama terrible en Sudáfrica. Fue un hombre. Cuando él llegó al gobierno, pero después todavía, varios años después seguía haciéndolo, ¿no? Exacto. Entonces, eso, me llamó atención eso, cómo en un hombre se van sumando los ribetes heroicos y van borrando la humanidad y convirtiéndolo en una figura muy icónica. Creo que estamos frente a una figura icónica, y esta mesa ha replicado la actitud que se tiene frente a una figura que se convierte progresivamente en alguien cada vez más puro, más perfecto, más digno sobre todo del elogio. Sí, eso es una elaboración colectiva y la estamos haciendo. Por supuesto que varias de estas facetas de la vida y de la obra de Mandela están disponibles en Sudáfrica para el turista, ¿no? Está el Museo del Apartheid, por ejemplo, que vale la pena recorrer. Y está la cárcel, ¿no? Robben Island, frente a las costas de Ciudad del Cabo. Tuve la oportunidad de estar allí. Es una isla, ¿no? Y la cárcel está en la isla. Y allí está la celda. Se puede visitar la celda en la que Mandela pasó esos 27, bueno, una parte de esos 27 años, ¿no? Es sobrecogedor, por el paisaje, por el lugar, por lo agreste, por lo duro que es el clima en las épocas del invierno allí, ¿no? Recuerden que Ciudad del Cabo está a una latitud similar a la de Montevideo, ¿no? Bueno, son paseos, entre comillas, que vale la pena hacer. Y otra cosa curiosa, igual que el penal de Libertad, está frente a la ciudad el Cabo de Buena Esperanza, ¿no? Hay algo de eso, sí. Una contradicción similar. No, yo quizás, bueno, ya hicimos un elogio, creo que por parte de todos, a Mandela, así que tal vez ahora podríamos hablar de la situación de Sudáfrica hoy, ¿no? Se sigue diciendo que Sudáfrica es de los países más desiguales del mundo, es decir, bueno, incluye África. Pero esas apreciaciones a veces no toman en cuenta que ese fenómeno se da porque en Sudáfrica hay gente muy rica. Es decir, es como decir, hay mucho más desigualdad en Saudi Arabia de lo que hay en Etiopía o en Somalia. Pero los pobres de Saudi Arabia están mucho mejor que los de Somalia. La desigualdad se da porque hay gente extremadamente rica en Saudi Arabia. Y lo mismo pasa en Sudáfrica. Esto no es una excusa, es simplemente explicar que después de Mandela, es decir, Mandela yo creo que encaminó las cosas muy bien, sobre todo porque fue capaz de sobreponerse a ese odio. Es decir, el régimen de apartheid fue de las cosas más inhumanas. Lo expulsaron de Naciones Unidas a Sudáfrica por el apartheid. Y él pudo sobreponerse a eso. Y después encaminó la cosa. Claro, Mandela no era eterno. Después vino Jacob Zuma, que tiene muchas acusaciones, habiendo estado también en el poder bastantes años.
Hay muchas acusaciones de corrupción. Ahora está el presidente, creo que se llama Ramaphosa o algo, que era uno de los discípulos de Mandela, pero no sé si tienen la personalidad para sobreponerse a estos grandísimos desafíos, ¿no? Sudáfrica está encaminada, evidentemente sigue siendo parte de África, y la parte de los negros que vivían en África estaban en un nivel de vida tan pobre como el resto de África. Entonces hay un trabajo enorme para hacer ahí, no se puede hacer en pocos años, ¿no? Digo esto porque yo creo que Mandela encaminó las cosas, pero hacer una república democrática es un trabajo de todos los días, y de perseveración y de mantener esos principios, y bueno, las cosas se desencarrilan, pero yo creo que Mandela de todas maneras le dio el impulso inicial que se necesitaba. Yo creo que no hay que olvidarse que en el último siglo Sudáfrica fue el principal productor de oro del mundo y de diamantes. Es decir, y es precisamente los 100.000 trabajadores de las minas de diamantes es lo que son esa base de esa pobreza y ese despojo brutal. Y el fundamento del apartheid, no olviden que ahí ocurrió la famosa guerra de los Boers, es decir, se pelearon holandeses e ingleses precisamente por el Transvaal, por las minas de plata, de oro y de diamantes. Es decir, que ahí hay un problema muy grave, que es un país muy rico condenado a la pobreza. Es decir, no sé si uno no se acuerda de lo que pasa en el Brasil o en la Argentina, países muy ricos condenados a la pobreza. Vos sabés que es muy bueno traer estos aniversarios y narrar un poco de lo que fue aquello, con lineamientos que el que quiera profundizar. Están los libros sobre Mandela, porque pasan los años, pasan las generaciones, y hay cosas que para nosotros fueron cuestiones de titulares de diario todos los días, uno se va olvidando. Eso, me quedé pensando en eso, escuchando comentaristas deportivos durante los días del Mundial, y alguien afirmaba, una prestigiosa figura de la comunicación, que Francia, claro, tenía muchos afrodescendientes, en cambio Bélgica tenía alguno, no más, porque Bélgica no había tenido colonias. Caramba. El Congo, el Congo, por ejemplo. Caray. Bueno, esa reacción que tuvieron ustedes la tuve yo frente a un comunicado que transmitía todo eso a la audiencia ciudadana. Yo no tengo esa reacción, la tuve ahora, pero no quiero decir, no me sorprende, porque al estar educando, vos ves con qué liviandad alguien de 20 y pocos años te dice, ¿y ese quién es? Y creo que lo conté acá una vez tuve casi un infarto, y está frente a una figura que vos decís, pero ¿cómo no sabés quién fue? Vino un alumno, me muestra un trabajo, ¿no? Y me dice, hice todo el análisis, era una publicidad política, estábamos en campaña electoral, hice todo el análisis del video, y tenía la teoría de fulano y la de Mengano, y había leído todo, identifiqué todo. Entonces dice, uno dice que no me doy cuenta quién es, dice, uno de bigotito. Digo, mostrámelo. Era Sereni. Ese día tuve un bajón de presión, ¿viste? Me tuvieron que asistir. Por supuesto que esta conmemoración de los 100 años del nacimiento de Mandela ha dado para nuevas publicaciones, libros, ha dado también para cantidad de reportajes periodísticos. Y de todo esto que ha salido a la luz en estos días, me parecía bueno elegir para el cierre una nota de la agencia France Press, en la que hablan con esta rubia de 40 años que aparece en tantas fotos de lo que fue la gestión del primer gobierno de un presidente negro en Sudáfrica. Su nombre, Zelda Lagrange. Le tocó compartir la vida cotidiana, ella, blanca, con este hombre, nada menos, Mandela, presidente. Fue designada asistente de la presidencia en 1994, justo cuando Mandela estaba por asumir. Apenas tenía 23 años cuando se cruzó con el presidente Mandela, 2 semanas después de la toma de posesión. Me encontré delante de este hombre que yo había considerado por largo tiempo como un enemigo. Lo primero que noté fue la gentileza que irradiaba en su cara y la sinceridad de su sonrisa. Él me hablaba
Y yo me sentía en la obligación de decirle, disculpe señor, ¿podría repetir? Y él me repetía, y entonces me di cuenta que me hablaba en afrikáner, mi lengua, la lengua del opresor, la lengua de aquellos que lo habían llevado a la cárcel. Inmediatamente derribó mis prejuicios. Yo estaba emocionada, me sentía culpable porque ese ser tan amable delante mío me mostraba un respeto que yo creía que no merecía. Mandela tenía esa capacidad de respetar a cualquier ser humano. Cuando él miraba a alguien a los ojos, realmente ponía atención. Era su mayor fortaleza. Siempre privilegiar la humanidad a la ideología. Podía ser un hombre muy testarudo, un dirigente muy terco. En general, cuando tomaba una decisión había sido cuidadosamente pensada. Por lo tanto, era muy difícil hacerlo cambiar de opinión. En una comida o en un viaje teníamos discusiones políticas con frecuencia y a veces no estábamos de acuerdo, especialmente cuando evocábamos el pasado y el apartheid. Pero nunca nos enfrentamos. Era alguien muy meticuloso, muy estricto, muy disciplinado. Detestaba a aquellos que intentaban darle órdenes, manipularlo. Y después, un detalle a propósito del ceremonial, a propósito del protocolo. Con frecuencia, cuando llegaba a un lugar, se dirigía primero, espontáneamente, hacia el recepcionista o el vigilante. A ellos iba a saludar antes de estrechar la mano del directivo que lo esperaba. Algunos, los más egoístas, a veces juzgaron este gesto como una ofensa o irrespeto. ¿Por qué no lo saludaba a ellos primero? Bueno, no era eso. Era su manera y siempre saludaba a las personas con cargos menores. En todas partes a donde íbamos nos asegurábamos de que las personas que le servían fueran las que tuvieran el primer saludo.